Gracias por estar con nosotros y bienvenidos a las informaciones más importantes de las últimas horas. Seguimos con los acontecimientos más importantes del día. El conflicto en Oriente Medio desvirtuó la atención de los países hacia Israel y dejaron indefenso con la ayuda económica y militar hacia Ucrania. Es un gran problema. Sí, el enfoque político está cambiando. Rusia está reportando nuevas capturas de asentamientos en la República Popular de Donetsk y otras operaciones a lo largo de la línea del frente. Ucrania ataca con drones en Molochansk. Fuerza Aeroespacial de Rusia elimina una base temporal de tropas ucranianas en Dnipropetrovsk con una bomba guiada FAB-1500. Vladimir Putin expresó que va a suceder si se roban los dineros rusos de los bancos occidentales en Minsk. Todos sabemos muy bien, no es ningún secreto, que una cantidad significativa de nuestras reservas de oro y divisas está congelada en bancos occidentales y dicen continuamente que pretenden robar nuestros fondos. Dmitry Medvedev en Rusia le responde a Zelensky sobre la creación de un tribunal de juzgamientos para la agresión contra Ucrania. Sergei Lavrov, ministro de Exteriores de Rusia, habla de cómo la retórica ha cambiado en la Unión Europea, de pedir la derrota de Rusia a solicitar una tregua para Ucrania. El canciller ruso Sergei Lavrov calificó de suicidas y de masoquismo los planes de la Comisión Europea de prohibir por completo las importaciones de recursos energéticos de Rusia. El presidente de España pide a la Unión Europea terminar la cooperación estratégica con Israel porque la situación que se vive en Gaza viola los derechos humanos de los palestinos y habló del doble rasero de imponer sanciones a Rusia y no ponerlas al gobierno de Netanyahu. Doble estándar, no sea capaz ni de suspender un acuerdo de asociación cuando se está violando flagrantemente el artículo 2 de respeto a los derechos humanos por parte, en este caso, de Israel. La Defensa Civil de Gaza reportó la muerte de 56 personas a mano de fuerzas israelíes. De los fallecidos, 6 murieron mientras esperaban ayuda en 2 lugares distintos. Esto y muchas más informaciones en este nuevo segmento. Muchas gracias por su audiencia. Continuamos con más noticias internacionales. El Ministerio de la Defensa de Rusia publicó un video recientemente de la captura de un nuevo asentamiento. Se llama la aldea de Yalta en la República Popular de Donetsk. Las batallas entre rusos y ucranianos duraron más de 3 días y Rusia logró hacerse al control de este asentamiento. Yalta es el tercer asentamiento liberado por las tropas rusas en los últimos 5 días. Así es como el Ministerio de la Defensa de Rusia mostró en las últimas horas a cazabombarderos rusos y arrasan posiciones de una unidad ucraniana ubicada en la zona de Popov Yar en la República Popular de Donetsk. La ofensiva se saldó con la eliminación de unidades y fortificaciones ucranianas, posiciones de tiro, refugios y material bélico enemigo. Rusia pulveriza una unidad ucraniana con bombas guiadas. Según Avia.pro, este 26 de junio, cerca de la ciudad de Molochansk, en las afueras occidentales de Tokmak, en la región de Zaporilla, drones ucranianos atacaron un tren que transportaba combustible y lubricantes. Así lo informó el canal de Telegram Military Informant, especificando que el ataque tuvo lugar a unos 40 kilómetros de la línea del frente. La operación fue llevada a cabo por la Unidad Especial Kabul 9 de la Dirección Principal de Inteligencia GUR del Ministerio de la Defensa de Ucrania, junto con el grupo de las Fuerzas Operacionales Estratégicos Kortitsia, el SBU Alfa y el Destacamento de Comunicaciones Especiales del Estado de Donetsk. En un video que se muestra, publicado por el GUR, muestra un enjambre de drones como atacó un tren en movimiento provocando un incendio que consumió varios tanques de combustible. La Fuerza Aérea de Rusia lanzó un ataque con una bomba planeadora inteligente de 1500 gramos contra una base temporal de tropas ucranianas en la provincia de Dnipropetrovsk, informó el Ministerio de la Defensa ruso. Otro ataque, esta vez con 3 bombas FAB-500 de 500 kilogramos, también provistas de módulos de guiado, impactaron sobre una base ucraniana en la localidad de Novoekonomskoye, en la República Popular de Donetsk. Muchísima atención porque también se sabe que el GUR han atacado el sistema de defensa aéreo en Crimea de las tropas rusas. Drones de la Unidad Especial de Fantasmas del GUR del Ministerio de la Defensa de Ucrania siguen debilitando la defensa aérea, es lo que está reportando el Ministerio de la Defensa desde Kiev. El video muestra imágenes de operaciones de combate en componentes cruciales y costosos del complejo de defensa S-400 Triumph. El equipo de reconocimiento alcanzó 2 radares de control multifuncionales 92N2E, 2 radares de detención, el lanzador complejo S-400. Además se habla los radares del sistema de defensa aéreo enemigo que fueron abatidos según este reporte que está entregando el Ministerio de la Defensa en Kiev.
Irán afirmó que los ataques de Israel y Estados Unidos causaron daños graves a sus instalaciones nucleares. Esto lo dijo el Ministerio de Asuntos Exteriores en cabeza de Abbas Araghchi, que aclaró que Teherán no tiene actualmente ningún plan para reunirse con Estados Unidos. También en las últimas horas mucha atención a las declaraciones que ha dejado las últimas palabras expresadas por el canciller iraní, que critica la postura estadounidense y advierte a Israel sobre violaciones del alto al fuego. Abbas Araghchi afirmó en la misma emisión televisada que cualquier decisión de reanudar las negociaciones con Estados Unidos se basará en el interés nacional y no en impulsos ni presiones externas. Otras declaraciones relevantes de la entrevista del canciller iraní son: Abbas Araghchi advirtió Irán no es el Líbano y que cualquier violación del alto al fuego será respondida con rapidez y con contundencia. El canciller iraní criticó al presidente estadounidense Donald Trump por sus declaraciones volátiles y el regreso de la política de máxima presión adoptada tras su elección. A pesar de estas amenazas, pidió que es bueno negociar. Durante las conversaciones, Estados Unidos excluyó intencionalmente a Europa y esto los humilló, apuntó. Para Araghchi, los 12 días de enfrentamientos entre Teherán y Tel Aviv representaron un símbolo de resiliencia de Irán frente a una coalición de potencias extranjeras. También dijo que estábamos negociando con Estados Unidos cuando Israel destruyó el diálogo. Luego estábamos hablando con Europa y los estadounidenses destruyeron la conversación. Así que cuando la gente dice volvamos a la mesa de negociaciones, deberían especificar exactamente a qué mesa se refieren y con qué objetivos, añadió el funcionario de Irán. El presidente ruso Vladimir Putin intervino en el Foro Económico Euroasiático de Minsk, donde llegó este jueves, y el evento arrancó esta jornada y que culminará el 27 de junio. En el discurso destacó que la Unión Económica Euroasiática ha cumplido 10 años y durante estos se ha fortalecido y ha consolidado una asociación exitosa de integración, convirtiéndose en uno de los centros claves del desarrollo mundial. También Putin ha dicho que el PIB, el total de los miembros de la Unión, creció hasta el 2,6 billones de dólares, mientras que el volumen de negocios con terceros países aumentó hasta en 800.000 millones, comparable al de las principales potencias económicas mundiales. Putin también enfatizó en los trabajos para reforzar los mecanismos de integración y aumentar la influencia de la organización en la escena internacional. De acuerdo con sus palabras, la UEA contribuye a la creación del continente, siendo un gran espacio para la asociación y cooperación y el crecimiento económico donde se tienen en cuenta los intereses de todos los participantes. También dijo estar convencido que la cooperación en el nuevo mundo multipolar se debe de construir sobre la base justa y equitativa, recalcando que los miembros de la Unión se esfuerzan por reducir al mínimo el uso de sus instrumentos y servicio de pago a extranjeros. También el mandatario dedicó una parte de su discurso a las reservas de oro y divisas de Rusia que se encuentran congeladas con los bancos occidentales. Ha dicho que allí siempre van a hurtar ese dinero. En cuanto esto ocurra, el movimiento hacia la regionalización de los sistemas de pago se va a acelerar ciertamente y adquirirán sin duda un carácter irreversible, afirmó el líder ruso. En general, es bueno para la economía mundial, quizá merezca la pena pagar por él, apuntó. Todos sabemos muy bien, no es ningún secreto, que una cantidad significativa de nuestras reservas de oro y divisas está congelada en bancos occidentales y dicen continuamente que pretenden robar nuestros fondos. En cuanto esto ocurra, el movimiento hacia la regionalización de los sistemas de pago se acelerará sin duda y se hará irreversible. Y esto, en general, es bueno para la economía mundial. Quizá merezca la pena pagar por ello. Explicó que desde el punto de la jurisprudencia, el hurto es la apropiación encubierta de bienes y esto sí se hace abiertamente, y si esto se hace abiertamente es un atraco, subrayó. El foro es uno de los principales acontecimientos de la UEA, un dinámico organismo de integración en el espacio postsoviético. Allí participan 3.000 personas de 20 países, incluyendo líderes como el Estado de la Unión Económica Euroasiática, en las que están Rusia, Armenia, Bielorrusia, Kazajstán,
Kazajistán, Kirguistán y representantes de organismos gubernamentales, así como de sectores empresariales. En el foro está programada la participación también de Cuba, de Miguel Díaz-Canel y de una delegación del gobierno de Nicaragua. El ministro de Asuntos Exteriores ruso en las últimas horas, Sergei Lavrov, recién habló a los medios rusos de cómo el discurso de los occidentales en el transcurso del conflicto ucraniano ha cambiado y que pasaron de desear la derrota de Rusia en el campo de la batalla a suplicar una tregua para Ucrania. El canciller del gigante asiático, en declaraciones a la prensa, añadió que pese al evidente fracaso ucraniano en el campo, algunos líderes europeos siguen apostando por el fracaso y ahora exigen y piden, suplican una tregua inmediata y sin condiciones previas. Y como es evidente el desgaste de la atención occidental a las autoridades allí en Kiev, llegan nuevamente las quejas en las últimas horas de Zelensky por el desvío de la atención hacia el Medio Oriente. Es un gran problema. Sí, el enfoque político está cambiando, y eso es absolutamente comprensible, y eso significa que la ayuda de nuestros socios, sobre todo de Estados Unidos, puede verse reducida. Y no queremos eso. Los rusos sentirían su ventaja en el campo de batalla. Eso sería difícil para nosotros. Cabe destacar que no es la primera vez que Zelensky se queja de la reducción de ayuda a su país debido a la escalada de tensiones en Medio Oriente y con la llegada del presidente Trump. Recordemos que arremetió contra aliados occidentales el año pasado, criticando que ayudaron a proteger el cielo de Israel en medio del conflicto con Irán, pero no toman medidas similares para defender a Ucrania. El canciller ruso Sergei Lavrov calificó de suicidas y de masoquismo político los planes de la Comisión Europea de prohibir por completo las importaciones de recursos energéticos de Rusia. Según Lavrov, es otra decisión suicida, es cuando los burócratas de Bruselas impusieron a los gobiernos elegidos popularmente sus enfoques, incluyendo la prohibición completa del suministro de petróleo y gas de Rusia, dijo este jueves durante una rueda de prensa. A pesar de ello, desde Bruselas informan con orgullo, como lo hizo la jefa de la Comisión Europea von der Leyen, que se ha tomado la decisión y que los indicadores de compra de petróleo y de gas de Rusia serán prácticamente nulos, señaló Lavrov. Sin embargo, no han revelado cuál es el precio que los contribuyentes y los consumidores europeos tendrán que pagar por el rechazo a los hidrocarburos rusos, y esto les ha costado una suma considerable. Bueno, en las últimas horas, literal, le sacaron la piedra al presidente de España en la última cumbre de la OTAN. En resumen, Sánchez la lió con Donald Trump por el tema del gasto en defensa para la alianza, que era de 5,0 que tenía que aportar España, cifra casi autoritaria que proponía Trump, y el Sánchez se mantuvo en 2,1 de su Producto Interno Bruto para poder hacer la inversión en seguridad. Esto no le gustó nada a Trump, tanto que amenazó con imponer una guerra comercial, es decir, subir los aranceles a los productos que son importados desde España. Es decir, de cualquier parte tiene que salir la plata para el gasto en defensa para la OTAN por parte de España. A lo que Sánchez respondió que España está comprometido, pero que es un país soberano, y le dejó, eso sí, en claro a Trump. Dentro de lo acordado estaba que cada uno se metía la mano al drill como pudieran y sin injerencismos, extranjerismos. Y es del 2,1% y punto. Fue lo que dijo, le respondió Sánchez a Trump. Pero esta no es la noticia, porque ustedes ya la vieron. Me imagino las noticias de Sánchez están por todo lado. Esta vez sacó el sable y en las últimas horas ha criticado severamente a la Unión Europea el doble rasero para imponer sanciones. Sánchez critica al organismo, ha criticado fuertemente las sanciones que desde este ente han impuesto a Rusia por su invasión a Ucrania, pero se les ha olvidado cómo medir la vara a Israel de la misma forma, de tomar medidas similares contra el país hebreo, país que se les indica de violar los derechos humanos del pueblo palestino en Gaza. Escuchemos a Pedro Sánchez su envalentonada crítica que le ha lanzado la Unión Europea y que obviamente a nivel mundial ha recogido muchas críticas buenas más que malas. Por su agresión a Ucrania, y Europa, en un doble estándar, no sea capaz ni de suspender un acuerdo de asociación cuando se está violando flagrantemente el artículo 2 de respeto a los derechos humanos por parte, en este caso, de Israel. Y si en Europa y en el mundo todos los países levantáramos la voz y pidiéramos ya el cese de esta barbarie de Israel allí en la Franja de Gaza. Ha resonado bastante esto que ha dicho Sánchez sobre la situación allí en la Franja de Gaza y exigiendo por lo menos algo para poder poner un precedente contra Netanyahu. La gestión de Sánchez ha sido abiertamente crítica con la actuación de las fuerzas israelíes en Gaza. Europa tiene que suspender el acuerdo de asociación con Israel. Y tiene que hacerlo inmediatamente, porque lo que no tiene ningún sentido es que llevemos 18 paquetes de sanciones a Rusia
por su agresión a Ucrania y Europa, en un doble estándar, no sea capaz ni de suspender un acuerdo de asociación cuando se está violando flagrantemente el artículo 2 de respeto a los derechos humanos por parte, en este caso, de Israel. El pasado martes, el canciller José Manuel Álvarez también pidió ante la Unión Europea imponer un embargo de armas contra Israel mientras continúe la ofensiva en el enclave palestino. Dijo Manuel Álvarez: somos el mayor socio comercial de Israel en el mundo, sostuvo en referencia al bloque comunitario. Debemos imponer a nuestros socios europeos un embargo de armas, que no venda más armas a Israel mientras esta guerra continúe, propuso el funcionario en declaraciones a Bloomberg TV, reseñada por la Reuters. Hasta el momento que grabamos el video no se ha pronunciado directamente desde Tel Aviv por parte del gobierno de Benjamín Netanyahu, más sí desde España llamaron a consultas al embajador de Israel. El vicepresidente del Consejo de Seguridad y expresidente de Rusia, Medvedev, este jueves comentó la creación por el Consejo de Europa y por parte de Kiev el llamado Tribunal Especial para el crimen de agresión contra Ucrania. Esto respondió Medvedev: mucha atención, algún tipo de Consejo de Europa y algún tipo de Ucrania creó un tribunal para la agresión. Podría ser necesario para encarcelar al maldito payaso de Kiev y su banda. Ellos son los que organizaron la agresión. ¿O quieren castigar a los representantes de la UE y del Reino Unido, a Biden?, escribió Medvedev en su cuenta de X, suponiendo quienes pretenden juzgar al organismo. La creación del tribunal fue solicitada en mayo del 2025, posteriormente aprobada por los ministros de Asuntos Exteriores del Consejo de Europa, por Zelensky, y el secretario general del Consejo de Europa, Alain Berset, firmaron el documento sobre la creación del organismo judicial este miércoles. Según el acuerdo entre las partes, es la solución más adecuada para determinar la responsabilidad penal en el caso de aquellos individuos mayormente que tienen por el crimen de agresión contra Ucrania y para evitar la duplicación de procesamientos a nivel nacional contra los mismos individuos.